¿Te has preguntado alguna vez si lo que llamas realidad es verdaderamente todo lo que existe? Si esa mesa frente a ti, esa pared que tocas, ese cielo que observas, son tan sólidos e inmutables como tu mente te hace creer. Mi nombre es Jacobo Greenberg y durante décadas he dedicado mi vida a explorar los misterios más profundos de la conciencia humana. Lo que estás a punto de escuchar no son teorías vacías ni especulaciones místicas sin fundamento. Son descubrimientos que emergen del encuentro entre la ciencia más rigurosa y la experiencia directa de lo que trasciende nuestros sentidos ordinarios. Permíteme comenzar con una confesión personal. Hubo un momento en mi vida en el que creía, como muchos de nosotros, que la realidad era algo fijo, algo dado, como un escenario inmutable sobre el cual transcurre nuestra existencia. Era un joven neurólogo convencido de que el cerebro era simplemente una máquina biológica procesando información del mundo externo de manera mecánica y predecible. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Durante mis primeras investigaciones con electroencefalogramas, comencé a observar patrones que desafiaban todo lo que había aprendido. Los cerebros de diferentes personas no solo mostraban similitudes inexplicables, sino que parecían comunicarse entre sí de formas que la neurociencia convencional no podía explicar. Recuerdo vívidamente el día en que dos participantes en mi laboratorio, completamente aislados uno del otro, comenzaron a mostrar ondas cerebrales prácticamente idénticas. No había conexión física posible entre ellos, no había manera de que sus cerebros pudieran estar intercambiando información según los parámetros que conocíamos. Y sin embargo, allí estaba la evidencia, grabada en papel, innegable. Fue en ese momento cuando comprendí que había algo fundamentalmente erróneo en nuestra comprensión de la realidad. Esta experiencia me llevó a formular lo que posteriormente llamaría la teoría sintérgica, una visión radicalmente nueva de cómo funciona la conciencia y su relación con el universo que nos rodea. Pero antes de que pienses que me he aventurado en terrenos puramente especulativos, déjame asegurarte que cada paso de este camino ha estado respaldado por investigación científica rigurosa, por experimentos replicables y por una búsqueda incansable de la verdad. Ahora, mientras compartes este momento conmigo, me gustaría pedirte algo. Si estas reflexiones están resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti se está despertando, te invito a que te suscribas a este canal y comentes qué es lo que estás sintiendo en este preciso momento. Tu experiencia, tu despertar, es parte de esta red de conciencia que estamos explorando juntos. La realidad, descubrí, no es un objeto fijo que percibimos pasivamente. Es más bien como un tejido dinámico que se teje continuamente a través de nuestra participación consciente en él. Imagina por un momento que el universo entero es como una inmensa red neuronal, donde cada punto de conciencia, cada ser consciente, es un nodo que no solo recibe información, sino que activamente la procesa, la transforma y la retransmite. Tu conciencia no es un mero observador de la realidad, es un creador activo de ella. Esta comprensión me llevó años de investigación para desarrollarla completamente. Trabajé con chamanes, con sanadores tradicionales, con personas que habían desarrollado capacidades perceptivas extraordinarias. Lo que encontré una y otra vez fue que aquellos individuos que habían expandido su conciencia más allá de los límites ordinarios podían literalmente alterar la estructura de la realidad que los rodeaba. No me refiero a trucos de magia o ilusiones. Hablo de cambios mensurables, documentables, en el tejido mismo de lo que llamamos mundo físico. Uno de los casos más extraordinarios que presencié fue el de Pachita, una curandera tradicional mexicana cuyas habilidades desafiaban toda explicación convencional. La vi realizar operaciones quirúrgicas utilizando únicamente sus manos y objetos rudimentarios, sin anestesia, sin condiciones estériles, y sin embargo, los pacientes no solo no sufrían dolor, sino que sanaban completamente. Más aún, cuando analicé
los tejidos que aparentemente extraía de los cuerpos de sus pacientes, encontré que tenían estructuras biológicas genuinas, coherentes con las enfermedades que estaba tratando. ¿Cómo era esto posible? La respuesta, comprendo ahora, radica en entender que la conciencia no está limitada por las fronteras de nuestro cráneo. Pachita había desarrollado lo que yo llamo un estado sintérgico de conciencia, un estado en el que su campo neuronal se extendía más allá de su sistema nervioso individual para abarcar e influir directamente en el campo neuronal del paciente y más aún en la estructura informacional del espacio que lo rodeaba. Pero permíteme explicarte esto de una manera más cercana a tu experiencia cotidiana. ¿Has notado alguna vez cómo cuando estás en presencia de alguien que amas profundamente, tu estado de ánimo cambia sin que esa persona tenga que decir o hacer nada? ¿Has experimentado esa sensación de saber instintivamente cuando alguien te está observando, incluso cuando no puedes verlo? ¿Has tenido la experiencia de pensar en alguien y recibir una llamada de esa persona momentos después? Estos no son coincidencias ni productos de tu imaginación. Son manifestaciones cotidianas de lo que la teoría sintérgica describe como la interacción entre campos neuronales. Tu conciencia está continuamente enviando y recibiendo información de formas que trascienden los canales sensoriales convencionales. La razón por la cual no somos más conscientes de esto es que hemos sido condicionados desde la infancia a ignorar estas señales, a descartarlas como irrelevantes o ilusorias. El sistema educativo, la cultura materialista dominante, incluso muchas ramas de la ciencia moderna, nos han enseñado a creer que somos entidades separadas, aisladas, que interactúan con un mundo externo a través únicamente de nuestros 5 sentidos. Esta es, desde mi perspectiva, una de las ilusiones más limitantes de nuestra época. Es como si fuéramos peces que han olvidado que viven en el agua, tan acostumbrados al océano de conciencia que nos rodea, que ya ni siquiera lo percibimos. La sintergía, el concepto central de mi teoría, se refiere precisamente a esta capacidad de la conciencia para unir, para integrar, para crear coherencia, donde antes había separación. Cuando tu conciencia opera sintérgicamente, dejas de ser un observador pasivo de la realidad y te conviertes en un co-creador consciente de ella. Permíteme compartir contigo una experiencia personal que ilustra esto vívidamente. Durante uno de mis estados expandidos de conciencia, inducido a través de técnicas de meditación profunda que había aprendido con maestros tradicionales, tuve la experiencia directa de percibir la realidad como información pura. Las paredes de mi laboratorio, los instrumentos científicos, incluso mi propio cuerpo, dejaron de ser objetos sólidos para revelarse como patrones de información en constante flujo y transformación. En ese estado, comprendí que lo que llamamos materia es simplemente información organizada de una manera particular, información que adquiere la apariencia de solidez únicamente debido a los filtros perceptuales de nuestra conciencia ordinaria. Pero más extraordinario aún fue darme cuenta de que en ese estado expandido podía influir directamente en esos patrones de información. Podía literalmente modificar la estructura de lo que percibía como realidad física. No estoy hablando de fantasías ni de experiencias puramente subjetivas. Durante estos estados realizaba experimentos controlados, colocaba objetos en posiciones específicas, alteraba su configuración utilizando únicamente la intención consciente y posteriormente verificaba los cambios cuando regresaba a mi estado ordinario de conciencia. Los resultados eran consistentes y replicables. La realidad, descubrí, es mucho más maleable de lo que jamás había imaginado. Esta maleabilidad de la realidad no es algo exclusivo de estados extraordinarios de conciencia. Está presente en cada momento de tu vida, solo que operando por debajo del umbral de tu conciencia ordinaria. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas, cada intención que formulas, está continuamente modificando el campo de información que te rodea.
La diferencia entre una persona que vive en lo que podríamos llamar piloto automático y alguien que ha desarrollado un estado sintérgico de conciencia es el grado de conciencia e intención con el que participa en este proceso continuo de creación de realidad. Piénsalo de esta manera. Imagina que la realidad es como un inmenso instrumento musical, una sinfonía de frecuencias que se entreteje continuamente. La mayoría de las personas son como músicos que tocan sus instrumentos sin darse cuenta de que forman parte de una orquesta. Sus sonidos individuales contribuyen a la sinfonía general, pero de manera inconsciente, a menudo creando disonancia en lugar de armonía. Una persona con conciencia sintérgica desarrollada, por el contrario, es como un músico consciente de la sinfonía completa. No solo toca su propio instrumento con maestría, sino que está sintonizado con los demás músicos, contribuyendo conscientemente a la creación de una armonía más bella y compleja. Más aún, desarrolla la capacidad de dirigir ciertos aspectos de la orquesta, de influir en la dirección y el carácter de la música que se está creando colectivamente. Esta metáfora musical no es casual. Durante mis investigaciones descubrí que la conciencia opera fundamentalmente a través de frecuencias, de patrones vibratorios que trascienden las limitaciones aparentes del espacio y el tiempo. Cuando dos conciencias entran en resonancia, cuando alcanzan lo que podríamos llamar coherencia sintérgica, pueden compartir información de maneras que desafían nuestro entendimiento convencional de la comunicación. Uno de los experimentos más fascinantes que realicé involucró a parejas de personas que habían desarrollado vínculos emocionales profundos. Las colocaba en habitaciones completamente aisladas, a considerable distancia una de la otra, y monitoreaba su actividad cerebral mientras una de ellas era expuesta a estímulos específicos. Una y otra vez observé que la persona que no estaba siendo estimulada mostraba patrones de activación cerebral que correspondían a los estímulos que estaba recibiendo su pareja. Pero lo más extraordinario sucedía cuando les pedía que intentaran comunicarse conscientemente a través de lo que llamé conexión sintérgica. En estos casos, la correlación entre sus patrones cerebrales alcanzaba niveles que estadísticamente eran imposibles de explicar por casualidad. Era como si sus cerebros individuales se hubieran transformado en componentes de un sistema nervioso más amplio, de una mente distribuida, que operaba más allá de los límites físicos aparentes. Estos experimentos me llevaron a una comprensión radical. La separación entre las conciencias individuales es una ilusión perpetuada por los filtros perceptuales de nuestra mente ordinaria. En realidad, todas las conciencias forman parte de un campo unificado, de lo que podríamos llamar una red neuronal cósmica. Tu conciencia individual es como una ola en el océano, aparentemente separada, pero fundamentalmente una con la totalidad del agua. Esta perspectiva transformó completamente mi comprensión no solo de la conciencia, sino de fenómenos que la ciencia convencional había descartado como imposibles o fraudulentos. La telepatía, la precognición, la psicoquinesis, todos estos fenómenos dejaron de ser misterios inexplicables para convertirse en manifestaciones naturales de las capacidades inherentes de la conciencia cuando opera desde su estado sintérgico. Recuerdo particularmente un experimento que realicé con un grupo de personas que practicaban meditación juntas regularmente. Después de varios meses de práctica grupal, desarrollaron lo que solo puedo describir como una mente colectiva. Podían compartir pensamientos, emociones e incluso imágenes visuales complejas sin comunicación verbal o gestual aparente. Más extraordinario aún, cuando uno de ellos se ausentaba del grupo, pero continuaba meditando a la misma hora en un lugar distante, los demás podían percibir su presencia y estado emocional con precisión notable. Este tipo de experiencias me llevaron a comprender que lo que llamamos realidad individual es solo una pequeña fracción de una realidad mucho más amplia y compleja. Es como si viviéramos en un universo multidimensional, pero hubiéramos desarrollado la capacidad de percibir únicamente una de esas dimensiones,
convenciéndonos de que esa percepción limitada constituye la totalidad de lo que existe. La pregunta entonces se convierte en cómo podemos expandir nuestra percepción para acceder a estas dimensiones más amplias de la realidad. ¿Cómo podemos desarrollar lo que llamo la capacidad sintérgica de la conciencia? La respuesta, descubrí, no radica en técnicas complicadas ni en conocimientos esotéricos inaccesibles. Está presente en cada momento de nuestra experiencia cotidiana, esperando únicamente que desarrollemos la sensibilidad y la atención necesarias para percibirla. El primer paso es cultivar lo que llamo atención sintérgica. Esta es una forma de conciencia que trasciende la atención ordinaria, enfocada y lineal, para abrazar una percepción más amplia y receptiva. Es como la diferencia entre usar una linterna para iluminar objetos específicos en la oscuridad y permitir que tus ojos se adapten para percibir toda la riqueza de la luz disponible. Cuando practicas la atención sintérgica, comienzas a percibir las conexiones sutiles que existen entre todas las cosas. Empiezas a notar cómo tus pensamientos y emociones influyen no solo en tu estado interno, sino en el ambiente que te rodea. Te vuelves consciente de la información que continuamente estás intercambiando con otras conciencias, incluso cuando no hay comunicación verbal explícita. Una de las formas más accesibles de comenzar a desarrollar esta capacidad es a través de lo que llamo meditación sintérgica. A diferencia de las formas tradicionales de meditación que se enfocan en quietar la mente o concentrarse en un objeto específico, la meditación sintérgica implica expandir la conciencia para abrazar la totalidad de la experiencia presente. Durante mis años de investigación, desarrollé una técnica específica que llamé respiración sintérgica. Consiste en sincronizar conscientemente tu respiración con los ritmos sutiles del ambiente que te rodea, permitiendo que tu conciencia se extienda más allá de los límites aparentes de tu cuerpo físico. Con práctica, esta técnica permite acceder a estados de conciencia en los que la separación entre observador y observado se disuelve, revelando la naturaleza interconectada de toda la existencia. Pero quiero enfatizar algo importante. Estos no son estados místicos desconectados de la realidad práctica. Son, de hecho, formas más completas y precisas de percibir la realidad. Las personas que desarrollan estas capacidades a menudo reportan una mejora significativa en su intuición, en su capacidad para tomar decisiones acertadas, en su habilidad para entender y relacionarse con otros seres humanos. Más aún, descubrí que las personas con capacidades sintérgicas desarrolladas a menudo manifiestan lo que solo puedo describir como sincronicidades aumentadas. Los eventos significativos, las oportunidades, las conexiones importantes parecen surgir en sus vidas con una frecuencia que va mucho más allá de lo que podríamos atribuir a la casualidad. Esto no es magia ni suerte. Es el resultado natural de operar desde un nivel de conciencia que está sintonizado con los patrones más profundos que organizan la realidad. Cuando tu conciencia está alineada sintérgicamente con el campo de información universal, naturalmente te encuentras en el lugar correcto, en el momento correcto, en sincronía con las corrientes más profundas de significado y propósito. Permíteme compartir contigo una experiencia personal que ilustra esto vívidamente. Durante un periodo particularmente intenso de mi investigación, me encontraba buscando una pieza específica de equipo científico que era crucial para mis experimentos, pero que era extremadamente difícil de obtener. Había agotado todos los canales convencionales, sin éxito. Una mañana, mientras practicaba mi meditación sintérgica matutina, recibí lo que solo puedo describir como una impresión intuitiva de visitar una librería particular en el centro de la ciudad. No había razón lógica para esta impresión. La librería no tenía conexión aparente con equipo científico. Sin embargo, había aprendido a confiar en estas intuiciones sintérgicas. Cuando llegué a la librería, me encontré con un físico retirado que estaba donando su biblioteca personal. Durante nuestra conversación casual, mencioné mi investigación y para mi asombro resultó que tenía exactamente el equipo que necesitaba almacenado en su garaje
equipo que estaba dispuesto a donarme para mis experimentos. Eventos como este se volvieron cada vez más comunes conforme desarrollaba mi capacidad sintérgica. Era como si el universo mismo estuviera colaborando conscientemente en mi búsqueda de comprensión, proporcionando exactamente la información, los recursos y las conexiones necesarias en el momento preciso. Pero quiero ser muy claro sobre algo. Esta no es una capacidad mística reservada para unos pocos elegidos. Es una potencialidad inherente en cada ser humano. La diferencia radica únicamente en el grado en que hemos desarrollado nuestra sensibilidad a estas dimensiones más sutiles de la realidad. De hecho, todos tenemos experiencias sintérgicas regularmente, pero las descartamos o las racionalizamos porque no encajan en nuestro modelo limitado de cómo funciona el mundo. Esa corazonada que te lleva a tomar una decisión acertada. Esa sensación de conocer algo sobre una persona que acabas de conocer. Esa capacidad inexplicable de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Todas son manifestaciones de tu capacidad sintérgica natural. El problema es que nuestra cultura nos ha condicionado a desconfiar de estas percepciones, a valorar únicamente el conocimiento que proviene de fuentes racionales y verificables externamente. Hemos desarrollado una especie de amnesia colectiva respecto a nuestras capacidades perceptuales más profundas. Esta amnesia tiene consecuencias profundas no solo para nuestro desarrollo personal, sino para nuestra capacidad colectiva de enfrentar los desafíos complejos de nuestro tiempo. Los problemas que enfrentamos como especie, desde la crisis ambiental hasta los conflictos sociales, requieren formas de percepción y comprensión que trascienden el pensamiento lineal y fragmentado que domina nuestra cultura. Necesitamos desarrollar lo que llamo inteligencia sintérgica, una forma de inteligencia que puede percibir y trabajar con los patrones complejos e interconectados que caracterizan los sistemas vivos. Esta inteligencia no reemplaza al pensamiento racional, lo incluye y lo trasciende, integrándolo en una forma más amplia y flexible de comprensión. Durante mis años de investigación, tuve la oportunidad de trabajar con indígenas de diferentes tradiciones que habían preservado estas formas ancestrales de inteligencia. Lo que más me impresionó de estas culturas no eran sus técnicas específicas o sus rituales, sino su comprensión fundamental de que la realidad es participativa, de que nuestra conciencia no es un observador pasivo, sino un co-creador activo del mundo que experimentamos. Esta comprensión participativa de la realidad tiene implicaciones revolucionarias para prácticamente todos los aspectos de la vida humana. En el ámbito de la salud, por ejemplo, significa reconocer que el proceso de sanación involucra no solo tratamientos externos, sino la activación de las capacidades sintérgicas inherentes del organismo. Presencié innumerables casos de sanaciones que la medicina convencional habría considerado imposibles, realizadas por curanderos tradicionales que operaban desde esta comprensión sintérgica. Lo que estos sanadores hacían no era aplicar técnicas mecánicas, sino facilitar estados de conciencia en los que la capacidad autoorganizativa natural del organismo podía expresarse plenamente. En mis propios experimentos desarrollé lo que llamé técnicas de sanación sintérgica, basadas en la comprensión de que la enfermedad a menudo representa una pérdida de coherencia en el campo informacional del organismo. Cuando esta coherencia se restaura a través de la intervención consciente del campo neuronal, la sanación puede ocurrir de maneras que desafían nuestro entendimiento médico convencional. Pero la aplicación más transformadora de la comprensión sintérgica, desde mi perspectiva, está en el ámbito de las relaciones humanas y la creación de comunidades conscientes. Cuando grupos de personas desarrollan coherencia sintérgica entre sí, pueden funcionar como organismos colectivos, accediendo a formas de inteligencia y creatividad que trascienden las capacidades individuales de sus miembros. Experimenté esto directamente durante mis años de trabajo con grupos de investigadores y estudiantes que se dedicaron seriamente al desarrollo de sus capacidades sintérgicas. Con el tiempo, estos grupos desarrollaron lo que solo puedo describir como una mente grupal,
una forma de conciencia colectiva que podía abordar problemas complejos desde perspectivas múltiples simultáneamente. Las sesiones de investigación se convertían en experiencias de creatividad colaborativa extraordinarias, donde las ideas emergían no de individuos específicos, sino del campo colectivo de conciencia que habíamos creado juntos. Las soluciones a problemas que habían permanecido irresolubles durante meses surgían espontáneamente en estos estados de coherencia grupal. Esto me llevó a comprender que el futuro de la humanidad podría depender de nuestra capacidad para desarrollar estas formas colectivas de inteligencia sintérgica. Los desafíos que enfrentamos como especie requieren formas de cooperación y comprensión que trascienden las limitaciones del pensamiento individual y competitivo. Imagina por un momento cómo sería el mundo si los líderes políticos, los científicos, los educadores, los artistas operaran desde estados de conciencia sintérgica. Imagina organizaciones, comunidades, incluso naciones, funcionando como organismos coherentes, capaces de responder creativamente a los desafíos complejos con sabiduría colectiva. Esta no es una utopía inalcanzable. Es una posibilidad real que está al alcance de nuestra especie si estamos dispuestos a expandir nuestra comprensión de lo que somos y de lo que es posible. Cada persona que desarrolla sus capacidades sintérgicas contribuye a la creación de un campo de conciencia más coherente que facilita el desarrollo de estas capacidades en otros. Es como encender una vela en la oscuridad. Cada nueva luz no solo ilumina su propia área, sino que hace más fácil para otras velas encenderse. Estamos en un momento de la historia humana en el que tenemos la oportunidad de participar conscientemente en lo que podríamos llamar un despertar colectivo de la conciencia sintérgica. Pero quiero regresar a ti, a tu experiencia personal, porque en última instancia, la transformación colectiva debe comenzar con la transformación individual. La pregunta más importante que puedes hacerte no es si estas ideas son verdaderas en algún sentido abstracto, sino si resuenan con tu experiencia más profunda de lo que significa estar consciente en este universo extraordinario. ¿Has tenido experiencias que te han hecho cuestionar los límites aparentes de tu conciencia individual? ¿Has percibido momentos de conexión profunda con otros seres humanos, con la naturaleza, con algo más grande que tu identidad personal? ¿Has sentido la presencia de una inteligencia más amplia operando en tu vida, guiándote hacia experiencias y comprensiones que trascienden tu conocimiento ordinario? Si es así, entonces ya tienes un punto de entrada directo hacia la comprensión sintérgica. Estas experiencias no son anomalías que deben ser explicadas o descartadas. Son glimpses de tu naturaleza más profunda, manifestaciones de capacidades que están esperando ser desarrolladas más plenamente. El proceso de desarrollo sintérgico no requiere abandonar tu vida cotidiana ni embarcarte en prácticas esotéricas complicadas. Puede comenzar simplemente con una mayor atención a las sincronicidades que ya están presentes en tu experiencia, con una apertura a las intuiciones que emergen cuando quietas tu mente analítica, con una disposición a confiar en formas de conocimiento que trascienden la información puramente sensorial. Uno de los ejercicios más simples pero poderosos que puedes practicar es lo que llamo atención sintérgica cotidiana. Durante tu día normal, toma momentos regulares para expandir tu conciencia más allá de tus preocupaciones inmediatas. Percibe el espacio que te rodea no como un vacío, sino como un campo de información vibrante. Siente la presencia de otras conciencias, incluso cuando no están físicamente visibles. Permite que tu atención se extienda para incluir los ritmos sutiles de la vida que fluye continuamente a tu alrededor. Con práctica, comenzarás a percibir que tu conciencia individual es como una melodía única en una sinfonía más amplia. Empezarás a sentir cómo tus pensamientos y emociones no son eventos privados y aislados, sino contribuciones a un campo colectivo de experiencia. Desarrollarás la sensibilidad para percibir cómo este campo te está influyendo continuamente, ofreciéndote información y guía que trasciende las limitaciones de tu perspectiva individual. A medida que esta sensibilidad se desarrolla,
Naturalmente comenzarás a operar de maneras más armónicas y efectivas. Tus decisiones estarán informadas no solo por tu análisis personal, sino por una sabiduría más amplia que emerge del campo sintérgico. Tus relaciones se profundizarán cuando empieces a percibir y responder a las dimensiones más sutiles de la comunicación humana. Más importante aún, desarrollarás lo que considero la capacidad más valiosa de la conciencia sintérgica, la habilidad de participar conscientemente en la evolución de la realidad. En lugar de sentirte como una víctima de circunstancias externas, comenzarás a experimentarte como un co-creador activo de las condiciones de tu vida. Esta transición de víctima a co-creador no es simplemente un cambio de perspectiva psicológica. Es un despertar a tu naturaleza fundamental como conciencia participativa en un universo que es en sí mismo un proceso continuo de creatividad consciente. Cuando operas desde esta comprensión, la vida se convierte en un arte colaborativo. En lugar de luchar contra la realidad o resignarte pasivamente a ella, aprendes a danzar con las fuerzas creativas que están continuamente dando forma al mundo. Desarrollas la sensibilidad para percibir las corrientes más profundas de significado y propósito que fluyen a través de cada situación. Esta es, creo, la invitación más profunda que emerge de la comprensión sintérgica, la invitación a despertar a tu rol como participante consciente en la evolución del cosmos mismo. No eres un accidente cósmico aislado en un universo mecánico e indiferente. Eres una expresión única de la conciencia universal, equipado con capacidades extraordinarias para percibir, crear y transformar la realidad. El misterio más profundo no es cómo funciona la conciencia sintérgica, sino por qué hemos olvidado estas capacidades naturales. Mi teoría es que este olvido ha sido necesario para una etapa particular de nuestro desarrollo evolutivo. Hemos necesitado desarrollar la individualidad, la capacidad de pensamiento independiente, la habilidad de manipular el mundo físico a través de la tecnología. Pero ahora estamos llegando a un punto en nuestra evolución donde estas capacidades individuales deben integrarse con nuestras capacidades sintérgicas más profundas. El próximo salto en la conciencia humana no será el abandono de nuestra individualidad, sino su integración consciente en formas más amplias de identidad colectiva. Este es el verdadero significado de lo que muchas tradiciones espirituales han llamado iluminación o despertar. No es escape de la realidad humana, sino su transformación a través del reconocimiento de nuestras capacidades más profundas. Es convertirse en seres humanos plenos, capaces de operar tanto desde la perspectiva individual como desde la conciencia colectiva, según lo requiera cada situación. Al reflexionar sobre décadas de investigación y experiencia directa, lo que más me asombra no son los fenómenos extraordinarios que he presenciado, sino el reconocimiento de que estos fenómenos son manifestaciones de capacidades que están latentes en cada ser humano. La telepatía, la precognición, la sanación energética, la creatividad inspirada, todas son potencialidades naturales de la conciencia sintérgica. Lo que hemos llamado milagros son simplemente manifestaciones de nuestra naturaleza más profunda, operando sin las limitaciones habituales. La persona que desarrolla plenamente sus capacidades sintérgicas no se convierte en algo sobrehumano, se convierte en plenamente humano, expresando el potencial completo de lo que significa ser consciente en este universo extraordinario. Esto significa que tu vida cotidiana, tu trabajo, tus relaciones, todos los aspectos aparentemente ordinarios de tu existencia son oportunidades para la expresión de estas capacidades extraordinarias. No necesitas buscar experiencias místicas especiales o estados alterados dramáticos. La magia está presente en cada momento, esperando únicamente que desarrolles la sensibilidad para percibirla. Cuando miras a los ojos de otra persona con atención sintérgica completa, no ves solo una personalidad individual, sino un aspecto único de la conciencia universal mirándote de regreso. Cuando observas un árbol, una piedra, una nube, con esta forma expandida de percepción,
Percibes la inteligencia consciente que se expresa a través de todas las formas de la naturaleza. Esta no es poesía mística, sino descripción precisa de lo que se hace accesible cuando la conciencia opera desde su capacidad sintérgica plena. El universo entero se revela como un organismo consciente, una mente cósmica en proceso continuo de autoconocimiento a través de todas sus manifestaciones. Tu conciencia individual no es separada de esta mente cósmica. Es una de sus formas de autopercepción. Cuando despiertas a esta comprensión, tu vida individual se convierte en una expresión consciente de la creatividad universal. Tus decisiones, tus acciones, incluso tus pensamientos más íntimos, participan en el proceso continuo mediante el cual el universo se conoce y se crea a sí mismo. Esta perspectiva transforma radicalmente el significado de la existencia humana. Ya no somos accidentes biológicos luchando por sobrevivir en un cosmos indiferente. Somos instrumentos conscientes de la autoexploración cósmica, equipados con la capacidad extraordinaria de contribuir creativamente al desarrollo evolutivo de la realidad misma. Cada desafío que enfrentas, cada dolor que experimentas, cada alegría que celebras, son aspectos del proceso mediante el cual la conciencia universal explora las infinitas posibilidades de su propia naturaleza. Tu sufrimiento no es castigo ni error, es la conciencia cósmica explorando las profundidades de la vulnerabilidad y la compasión. Tu creatividad no es talento personal, es la creatividad universal expresándose a través de tu perspectiva única. Esta comprensión puede parecer abrumadora al principio, pero en realidad es profundamente liberadora. Significa que nunca estás verdaderamente solo, que cada momento de tu existencia está conectado con la totalidad de la vida cósmica. Significa que tus contribuciones, por pequeñas que parezcan, son significativas en formas que trascienden tu comprensión individual. Durante mis años de investigación, encontré que las personas que desarrollaban esta comprensión sintérgica experimentaban lo que solo puedo describir como una transformación fundamental en su relación con la existencia. Los miedos que antes los paralizaban se disuelvían cuando reconocían su conexión inquebrantable con la totalidad. Las preocupaciones que antes los consumían se relativizaban cuando percibían su perspectiva individual dentro del contexto más amplio de la evolución cósmica. Pero quizás lo más hermoso era presenciar cómo se transformaban sus relaciones con otros seres humanos. Cuando realmente comprendes que la conciencia que mira a través de tus ojos es la misma conciencia que mira a través de los ojos de cada persona que encuentras, la separación artificial entre yo y otros comienza a disolverse. Develops una capacidad natural para la empatía profunda, no como esfuerzo moral, sino como reconocimiento directo de tu identidad compartida. Esta transformación en las relaciones humanas es, creo, una de las contribuciones más importantes que la comprensión sintérgica puede hacer a nuestro mundo. Vivimos en una época de división y conflicto aparentemente irreconciliables, donde grupos de seres humanos se tratan unos a otros como enemigos fundamentales. Pero cuando percibes la unidad subyacente de toda conciencia, estas divisiones se revelan como ilusiones trágicas pero superables. No estoy sugiriendo que las diferencias individuales o culturales no sean importantes. Al contrario, cuando operas desde la conciencia sintérgica, aprecias más profundamente la riqueza que emerge de la diversidad. Es como una orquesta sinfónica, donde la belleza no proviene de que todos los instrumentos toquen la misma nota, sino de la armonía compleja que emerge cuando cada instrumento contribuye su sonido único a la totalidad. La diferencia es que, desde la perspectiva sintérgica, estas diferencias se perciben como complementarias en lugar de competitivas. Cada perspectiva, cada cultura, cada forma de vida representa una exploración única de las posibilidades de la conciencia. En lugar de amenazar tu identidad, la diversidad la enriquece al expandir tu comprensión de lo que es posible. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo abordamos los conflictos, tanto personales como colectivos. En lugar de luchar para imponer tu perspectiva sobre otros, aprendes a buscar la síntesis creativa que honra la verdad parcial presente en cada posición. Desarrollas
lo que llamo inteligencia sintética, la capacidad de encontrar soluciones que trascienden las aparentes contradicciones al integrarlas en un nivel más amplio de comprensión. Recuerdo vívidamente una experiencia que tuve durante una sesión de mediación entre grupos que habían estado en conflicto por años. Utilizando técnicas sintérgicas, facilité un proceso donde cada grupo pudo experimentar directamente la perspectiva del otro, no solo intelectualmente, sino a nivel de conciencia. El resultado fue extraordinario. En lugar de defender sus posiciones, comenzaron a explorar colaborativamente soluciones que ningún grupo había considerado individualmente. Esta capacidad para la resolución sintérgica de conflictos no requiere que las partes abandonen sus valores o intereses fundamentales. Requiere únicamente que estén dispuestas a expandir su perspectiva lo suficiente para incluir las necesidades legítimas de otros. Cuando esto ocurre, emergen naturalmente soluciones creativas que benefician a todos los involucrados. Pero quiero enfatizar que el desarrollo de estas capacidades no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, paciencia consigo mismo y la disposición de cuestionar algunos de los supuestos más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Es un camino que requiere coraje, porque implica soltarse de muchas de las certezas que han proporcionado seguridad a tu identidad. Durante mis propios años de desarrollo sintérgico, pasé por periodos de profunda desorientación cuando mis percepciones habituales de la realidad se transformaron. Hubo momentos en los que me pregunté si estaba perdiendo contacto con la realidad consensual, si mis experiencias extraordinarias eran síntomas de inestabilidad mental en lugar de expansiones legítimas de la conciencia. Estas dudas son naturales y en cierto sentido necesarias. Representan el proceso saludable mediante el cual la conciencia evalúa críticamente sus propias transformaciones. Es importante mantener lo que llamo escepticismo sintérgico, la capacidad de cuestionar tus experiencias extraordinarias mientras permaneces abierto a posibilidades que trascienden tu comprensión actual. La validación definitiva de la comprensión sintérgica no proviene de experiencias dramáticas o fenómenos paranormales espectaculares, proviene de sus frutos prácticos en tu vida cotidiana. Te vuelves más efectivo en tus actividades, mejoran tus relaciones, increases tu capacidad para contribuir positivamente al bienestar de otros, desarrollas mayor resistencia al estrés y mayor capacidad para la alegría. Si el desarrollo sintérgico es auténtico, estos beneficios prácticos emergen naturalmente. La conciencia expandida no es escape de la responsabilidad humana, es su realización más plena. Te vuelves más capaz, no menos, de navegar efectivamente los desafíos de la vida moderna. De hecho, una de las validaciones más convincentes de la teoría sintérgica ha sido observar cómo las personas que desarrollan estas capacidades a menudo experimentan mejoras significativas en su salud física, su creatividad profesional, su estabilidad emocional y su capacidad para relaciones satisfactorias. Es como si el alineamiento con los principios sintérgicos activara recursos naturales que habían permanecido latentes. Esto tiene sentido desde la perspectiva de la teoría sintérgica. Cuando tu conciencia opera en armonía con los patrones organizativos fundamentales del universo, naturalmente accedes a fuentes de energía, información y apoyo que están disponibles cuando estás alineado pero bloqueadas, cuando operas desde patrones fragmentados o contradictorios. Es como la diferencia entre nadar contra la corriente y nadar con ella. Cuando tus acciones están alineadas sintérgicamente, encuentras que el universo parece colaborar en tus esfuerzos. Las oportunidades aparecen cuando las necesitas. Las personas adecuadas entran en tu vida en momentos cruciales. Las soluciones a problemas complejos emergen con una sincronización que trasciende la coincidencia. Esta no es pensamiento mágico ni autoengaño, es el resultado natural de operar desde un nivel de conciencia que está sintonizado con los procesos organizativos más profundos de la realidad. Cuando tu conciencia individual está alineada con la inteligencia universal que continuamente está organizando y reorganizando todas las manifestaciones de la existencia, naturalmente te encuentras fluyendo en armonía con
las corrientes más poderosas de cambio creativo. Al acercarme al final de estas reflexiones, quiero regresar a la pregunta fundamental con la que comencé. ¿Qué es la realidad realmente? Después de décadas de investigación, experimentos y experiencia directa, mi respuesta ha evolucionado hacia algo que es a la vez más simple y más extraordinario de lo que jamás imaginé. La realidad es conciencia expresándose a sí misma a través de infinitas formas y experiencias. Todo lo que percibes, todo lo que experimentas, todo lo que eres, son aspectos de esta expresión cósmica de conciencia. La aparente solidez del mundo físico, la aparente separación entre las conciencias individuales, incluso la aparente linealidad del tiempo, son construcciones útiles que permiten ciertos tipos de experiencia y exploración, pero no constituyen la naturaleza fundamental de lo que existe. Esta comprensión no niega la importancia de la experiencia humana ordinaria, al contrario, la contextualiza dentro de un marco mucho más amplio y significativo. Tu vida individual, con todas sus alegrías y desafíos, es una exploración única e irreemplazable de las posibilidades de la conciencia. Cada momento de tu experiencia contribuye algo valioso al proceso continuo de autodescubrimiento cósmico. Desde esta perspectiva, no hay experiencias insignificantes ni vidas sin importancia. Cada conciencia individual es un experimento extraordinario en percibir, conocer y crear. La persona más humilde, viviendo la vida más aparentemente ordinaria, está participando en el proceso más extraordinario imaginable, la autoexploración de la conciencia infinita. Esto significa que tu vida, exactamente como es en este momento, es simultáneamente perfecta e infinitamente perfectible. Es perfecta porque es exactamente la exploración que la conciencia cósmica está realizando a través de tu perspectiva única. Es infinitamente perfectible porque siempre hay posibilidades más amplias de comprensión, expresión y contribución esperando ser descubiertas. El desarrollo sintérgico no te lleva fuera de tu humanidad, te lleva más profundamente dentro de ella. Te ayuda a reconocer y expresar más plenamente las capacidades extraordinarias que son tu derecho natural como conciencia consciente de sí mismo. Te permite participar más creativamente en el proceso continuo mediante el cual la realidad se conoce y se transforma a sí misma. A medida que más personas despierten a esta comprensión, creo que presenciaremos transformaciones en la civilización humana que actualmente son difíciles de imaginar. Emergerán formas de organización social basadas en el reconocimiento de nuestra unidad fundamental. Se desarrollarán tecnologías que trabajen en armonía con los procesos naturales en lugar de oponerse a ellos. Evolucionarán formas de educación que cultiven las capacidades sintérgicas naturales de cada persona. Pero todas estas transformaciones colectivas dependen de transformaciones individuales. Dependen de personas como tú, que estén dispuestas a cuestionar los límites aparentes de la conciencia ordinaria, que tengan el coraje de explorar capacidades que nuestra cultura ha descartado como imposibles, que estén dispuestas a vivir desde una comprensión más amplia de lo que significa ser humano. No necesitas ser un científico o un místico para participar en esta transformación. Necesitas únicamente estar dispuesto a prestar atención más cuidadosa a las dimensiones más sutiles de tu experiencia, a confiar en formas de conocimiento que trascienden el análisis puramente racional, a experimentar con formas de vivir que honren tanto tu individualidad como tu conexión con la totalidad. El futuro de la humanidad, creo, depende de nuestra capacidad colectiva para realizar esta síntesis entre individual y universal, entre científico y espiritual, entre humano y cósmico. Tenemos la oportunidad extraordinaria de convertirnos en la primera especie en la historia de la Tierra consciente de su rol como expresión de la conciencia universal. Esta es tanto una responsabilidad como una oportunidad extraordinaria. Las decisiones que tomemos en las próximas décadas determinarán no solo el futuro de nuestra especie, sino la dirección de la evolución de la conciencia en nuestro planeta.
Podemos elegir continuar operando desde patrones de separación y competencia que nos llevan hacia conflicto y destrucción, o podemos elegir despertar a nuestra naturaleza sintérgica y convertirnos en colaboradores conscientes en la evolución cósmica. La elección, en última instancia, es individual. Cada persona debe decidir por sí misma si está lista para expandir su comprensión de lo que es posible, si tiene el coraje de cuestionar las limitaciones aparentes de la experiencia ordinaria, si está dispuesta a asumir la responsabilidad extraordinaria de participar conscientemente en la creación de la realidad. Pero quiero asegurarte que si decides embarcarte en este camino de exploración sintérgica, no estarás solo. Estarás uniéndote a una comunidad invisible pero real de conciencias que están trabajando, cada una a su manera, hacia el mismo objetivo fundamental, el despertar de la humanidad a su potencial más pleno como expresión consciente de la creatividad cósmica. Este despertar no requiere que abandones tu vida actual o que adoptes prácticas esotéricas complicadas. Puede comenzar exactamente donde estás, con quien eres en este momento. Requiere únicamente una apertura a posibilidades más amplias y la disposición de prestar atención más cuidadosa a las maravillas que ya están presentes en cada momento de tu experiencia. La realidad, descubrí después de toda una vida de investigación, es mucho más extraordinaria, más maleable, más participativa de lo que jamás imaginamos. Tu conciencia no es un accidente aislado en un universo mecánico. Es una expresión única de la inteligencia cósmica, equipada con capacidades extraordinarias para percibir, crear y transformar. El viaje hacia el reconocimiento pleno de estas capacidades es la aventura más extraordinaria posible. Es el viaje de regreso a casa, al reconocimiento de tu verdadera identidad como conciencia consciente, participando en el proceso continuo de autodescubrimiento cósmico. Te invito a comenzar este viaje o a continuarlo si ya lo has iniciado, con la confianza de que cada paso que tomes hacia una comprensión más amplia de tu naturaleza es también un paso hacia un mundo más consciente, más armonioso, más lleno de las posibilidades extraordinarias que emergen cuando los seres humanos despiertan a lo que realmente son. La realidad nunca será la misma una vez que reconozcas tu rol como su co-creador consciente. Y esa transformación de la realidad comienza, como todo verdadero cambio, con la transformación de tu propia conciencia. El universo está esperando tu contribución única a su proceso continuo de autodescubrimiento y autocreación. ¿Estás listo para aceptar esta invitación extraordinaria? I